Seguimos forjando las bases de un nuevo Ecuador, de un país solidario, inclusivo y emprendedor. Nuestro objetivo es claro, el bienestar y el progreso de todos. De frente con el presidente, queremos que sepas lo que hacemos. Señoras, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de Frente con el Presidente. Es un honor para mí poder inaugurar esta línea de comunicación del Presidente de la República con todo el país, con todos los ciudadanos, a través de los medios de comunicación que están enlazados y de las cadenas de los medios oficiales. Es un espacio que hemos decidido abrir para que el presidente pueda tener este contacto con todos y cada uno de ustedes. Hay muy buenas noticias que salen del gobierno y también hay noticias que se quedan a veces en el aire porque requieren de una respuesta más concreta. En este espacio atenderemos todas esas inquietudes. No es un programa dirigido por el gobierno ni generado en favor del gobierno. Es un programa que va a estar conducido por mi persona mientras ustedes me permitan acompañarlos, pero está enfocado a receptar y acoger todas las inquietudes que a nivel país existan. De hecho, precisamente por eso es que una de las cosas más importantes de este espacio es que hemos incorporado en el formato siempre la presencia de dos periodistas de distintos medios de comunicación, afines o no afines a cualquier filosofía política, a través de quienes receptaremos sus preguntas, daremos respuestas a esas preguntas, absolveremos las inquietudes siempre en el plano de la verdad, de la respuesta democrática, de la respuesta necesaria a cualquier asunto que el pueblo necesite que sea respondido. Dentro de eso, el día de hoy, en este primer programa, me es muy grato dar la bienvenida al señor Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, al Ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda, y están con nosotros Luisa Delgadillo y Eduardo Mendoza. Luisa es periodista entrevistadora de Radio Élite y también muy reconocida por haber estado en las cámaras de RTS. Y Eduardo Mendoza, fundador de Radio I99 con cobertura en Guayas y Los Ríos. Con ellos vamos a empezar este diálogo y quiero inicialmente dar paso a Luisa para que empiece con su primera pregunta al presidente de la República. Luisa, bienvenida. Muchas gracias, Caridad, señor presidente, ministro Eduardo. Qué gusto. Qué gusto. Mi primera pregunta, presidente, es la siguiente. En el gobierno de su antecesor, faltando ya 6 meses para que concluya, en ese tiempo récord se logró la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. A usted le quedan 6 meses para terminar su mandato y unos cuantos días. ¿Podrá, terminando su mandato, lograr la firma de un acuerdo o tratado comercial con Estados Unidos, sí o no? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos los ecuatorianos. Luisa, Caridad, Eduardo, qué gusto estar acá, Iván. No, tener un acuerdo final definitivamente va a ser bastante difícil, pero sí puede estar bastante encaminado. No nos olvidemos que hace aproximadamente una semana y media comenzó la tercera reunión del Consejo, ese Consejo Consultivo del Comercio y de las Inversiones, que lo comparten Estados Unidos y el Ecuador, y se ha llegado a un acuerdo previo que va a servir para poder normalizar cierto tipo de comercio en las mejores condiciones, pues, preferentemente con temas que son agrícolas, de propiedad intelectual, ambientales, laborales, etcétera, etcétera. Son temas que van a ser, que están siendo tratados de manera preferencial, siempre respetando el deseo de cada uno de los sectores para que no haya afectación de ninguno de ellos. Nosotros en las próximas semanas haremos conocer los resultados de este acuerdo previo, que es un excelente primer paso para poder llegar al acuerdo definitivo, que seguramente se lo hará el próximo año. Si me permite complementar, señor presidente, claro que sí. Saludar al presidente, a los periodistas, Eduardo, Luisa, que nos acompañan, Caridad, y a todos los ecuatorianos. Resaltar este espacio importantísimo de comunicación del Gobierno Nacional
con sus mandantes, hablar transparentemente de qué es lo que hace el gobierno, porque estamos enfocados en defender el empleo, la producción, la salud. Ese es el objetivo nuestro del Gobierno Nacional. El presidente ha sido muy claro, como resultado de la tercera reunión del Consejo de Comercio e Inversiones, TIC, con sus siglas en inglés, Ecuador y Estados Unidos firmarán un acuerdo de primera fase, Luisa. ¿Qué es un acuerdo de primera fase? Concretamente, es un acuerdo corto que tiene pocas materias, pero todas ellas son parte ya del texto y las mismas disposiciones para trabajar ya un acuerdo comercial mucho más amplio. En esta etapa se enfocarán en materias de fácil implementación. No trataremos temas que tienen sensibilidad, como por ejemplo son los temas agrícolas. Quiero ser bastante claro en eso. Entonces, pero es un acuerdo importante, un paso histórico para el Ecuador ya estar en la ruta. Estados Unidos ha visto la seriedad cómo el país ha venido manejando las diferentes áreas económicas, productivas, políticas, y eso es el resultado de estar ya en esta fase importantísima para el país, un país que necesita sostener dolarización, incrementar exportaciones no petroleras y obviamente generar miles de fuentes de empleo. Presidente, buenos días. Caridad, ministro, mi compañera y amiga Luisa Delgadillo. Brevemente, todo esto que estamos planteando me parece que es muy interesante para la perspectiva ecuatoriana. Y mi pregunta puede ser un poco pesimista y cáustica, pero tengo que hacerla. ¿Qué pasa si, como decía el ministro de Economía, como decía Iván, si no llegamos a firmar el acuerdo como no se firmará y el próximo gobierno, como pasó con Lucio Gutiérrez, cuando llevaba adelante el TLC, lo tira abajo, presidente? ¿Todo el esfuerzo se irá al diablo? Bueno, la tarea que nos corresponde a nosotros es dejar encaminado y planteadas las premisas necesarias para llegar a un acuerdo final, si es que se cumplen, por supuesto, los pasos correspondientes. Nosotros somos extremadamente respetuosos con lo que pueda decidir el próximo gobierno. Lo que decida el pueblo ecuatoriano al respecto, pues nosotros y todos sabremos respetarlo. Sin embargo, nuestro consejo será, si es que el próximo gobierno nos lo permite, que se firme un acuerdo, porque realmente esta buena relación, este refrescamiento de las relaciones con los Estados Unidos ha sido extremadamente positiva para los ecuatorianos. No nos olvidemos nosotros que inclusive la última decisión que favorece los 650 millones de dólares que se exportan en flores al año desde Ecuador de Ecuador al mundo, además que emplea aproximadamente a 100.000 personas y que significaría para los exportadores de flores un ahorro de 24 millones, ya que de 6.6 o 7 que creo que se pagaba el 7%. Casi 7% que se pagaba de impuesto para el ingreso de las flores, de arancel del ingreso de las flores de Ecuador a los Estados Unidos, ahora se pagará 0. Es decir, que las flores entran también al sistema general de preferencias, en la cual están algunos productos ecuatorianos adicionalmente. Eduardo, si me permites, sí. Eduardo, complementando tu pregunta, hoy el país entero, más allá de una ideología, que es lo que el presidente Moreno ha hecho, llevar a un Ecuador al pragmatismo productivo, económico, porque reestructurar relaciones bilaterales, no solo con Estados Unidos, sino con el mundo entero, en base al pragmatismo, con socios premium que generen oportunidades de empleo, que es lo que quiere el país, el Ecuador entero. Por lo tanto, más allá de lo que haga un gobierno o deje de hacer, es lo que necesitan 17 millones de ecuatorianos. Buscar alianzas estratégicas con nuestro principal socio comercial, lo ha dicho el presidente. Estados Unidos en este último año, por poner una cifra, de enero a septiembre, el 2019, nosotros, el país, le vendió a este importante mercado 1.750 millones. En el mismo periodo, con pandemia incluida, con restricciones de movilidad, hemos logrado crecer en un 25%, 2.350 millones. ¿Y quiénes son los que proveen eso? No solamente los productos tradicionales que conocemos, banano, flores, atún, cacao, sino productos textiles, productos de la Sierra Central. Así que esa es la importancia, Eduardo, y yo estoy seguro que el próximo gobierno, sea quien sea, debe continuar con la necesidad de buscar. Sí, tal vez agregar algo, Eduardo, Luisa. El terminar una relación, el terminar con la confianza es fácil. Basta una mala decisión por parte de un esposo, por parte de un amigo, por parte de un trabajador o por parte de un empresario. Pero rescatar la confianza es extremadamente difícil y lleva muchísimo tiempo y
quienes han pasado por esas circunstancias perfectamente lo saben. Recordemos nosotros que pocos días antes de terminar su mandato, el gobierno anterior decidió dar por terminados los acuerdos que había para poder llevar a nivel internacional las controversias que hubiesen con respecto al comercio, con respecto a las inversiones, los tratados bilaterales. Lastimosamente se los echó al piso. Yo creo que con un poquito más de delicadeza lo hubiera hecho con bastante anticipación para que el gobierno anterior mismo sea quien sepa las consecuencias que eso traería. Sin embargo, decidió a una semana de que su gobierno termine dejarle a este gobierno. Este gobierno le ha tocado cargar con ese San Benito, del cual es muy difícil salir. Vuelvo a decirlo, es fácil romper una relación, es fácil romper la confianza, recuperar la confianza es muy difícil. Por eso nosotros sugeriríamos al próximo gobierno que continúe con este nuevo esfuerzo que está realizando el gobierno nacional por rescatar, por refrescar sus relaciones internacionales y rescatar la confianza del mundo en el Ecuador. Siendo que se ha dicho, presidente, ministro, el hecho cierto de que se busca promover las exportaciones, sobre todo no petroleras, el producto o uno de los productos bandera es el banano, pero existe una preocupación dentro del sector exportador bananero que radica principalmente en este impuesto a la renta único al banano. ¿Hasta dónde este tipo de impuestos le resta competitividad a este producto que genera importantes divisas para el país y que jamás paró, ni en tiempos de pandemia y tampoco ahora en momentos tan críticos y difíciles? ¿Es posible revisar este tipo de impuestos y revertirlos? Siempre los impuestos merman la capacidad de exportación, la capacidad de producción de las empresas, de los emprendimientos. Pero también hemos de recordar que los impuestos son los que sostienen el Estado, sostienen el presupuesto nacional del Ecuador. Claro que se puede, sí se puede. Es más, en más de una ocasión el señor ministro de Agricultura lo ha planteado. Nosotros lo estamos revisando y me parece que con su sugerencia podríamos a lo mejor acelerar esa decisión. Luisa, sin embargo, lo vuelvo a decir, no olvidemos que un Estado sin impuestos realmente sería un Estado inviable. Pero este es un impuesto solamente con dedicatoria para el banano. Permítame. Es lo que ellos sostienen y les preocupa terminar exportando impuestos. A ver, permítame complementar, si me permite, señor presidente. Claro, cómo no. Mira, justamente se hizo la reducción al impuesto único para evitar una doble tributación, que era lo que existía en el pasado. Hoy el sector bananero ya no tiene doble tributación, porque justamente estamos bajando la carga tributaria. El Ecuador no puede exportar impuestos porque perdemos competitividad. Y producto de aquello... ¿Pero no es posible eliminarlo? No, a ver, es que te digo algo, es decir, como dice el presidente, tenemos impuestos mínimos porque las actividades productivas deben generar impuestos para poder atender áreas sociales, áreas de atención prioritaria de un país, como lo hacen todos los países desarrollados. Obviamente teniendo las sensibilidades adecuadas. El sector agrícola, agroindustrial, es uno de los sectores productivos del gobierno nacional y que quiero darte una cifra, el sector bananero ha tenido un crecimiento del 17%. Eso es justamente porque hemos logrado mejorar la competitividad del sector con acceso a mercados y continuaremos buscando eso justamente, que el sector bananero y los sectores agroindustriales, porque el Ecuador ha demostrado, ha evidenciado en esta época de pandemia ser el granero, tener esas oportunidades de proveerle al mundo alimentos seguros, y eso es lo que estamos haciendo. Han crecido nuestras exportaciones no petroleras a pesar de la pandemia y creo que eso es una cifra importante. Lo que sí es deseable, por supuesto, es que hubiese una direccionalidad para poder beneficiar precisamente a cada uno de los sectores donde se generan los impuestos, que la mayor proporcionalidad sea devuelto mediante promoción a nivel nacional e internacional, mediante cierto tipo de subsidios en el supuesto de que así se requieran y mediante también pues el sistema crediticio del Estado para poder proveer de financiamiento a los emprendimientos para que, en este caso bananeros, para que puedan salir adelante. Eduardo. Presidente, ministro, presidente, ¿cuál es el logro más grande que tiene su gobierno en este tema, en el tema de comercio exterior? Haber recuperado la confianza. Haber recuperado la confianza. Ha costado, la verdad, mucho esfuerzo, mucho sacrificio,
porque lo vuelvo a decir, creo que es importante recalcarlo, de que es difícil recuperar una confianza perdida, pero lo hemos logrado. En este momento el mundo confía en nosotros. Cuando hablé yo en un inicio de refrescar nuestras relaciones internacionales, me refería a nuestros principales socios comerciales. El gobierno anterior, lastimosamente, quebró esa confianza, principalmente con nuestro principal socio comercial. No nos olvidemos nosotros que por relación de continuidad y por relación de contigüidad, los mercados como Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, nos son cercanos y a los cuales siempre debimos acercarnos, pero se prefirió acercarnos a países como, qué sé yo, Bielorrusia, Venezuela, Nicaragua, entre otros, con los cuales nuestra relación comercial es bastante pobre, está totalmente mermada y prácticamente dejamos de atender, dejamos de preocuparnos de mercados tan importantes como, por ejemplo, el mercado del EFTA, el mercado de Reino Unido y el mercado inclusive de Chile, de Colombia y del Perú, que ahora ventajosamente con las políticas del gobierno y con el buen accionar que ha tenido cada uno de los ministros a los cuales corresponde preocuparse del comercio exterior, como en el caso del Ministerio de Comercio Exterior, dirigido por Iván, que lo ha hecho bastante bien. Gracias. Señor presidente. Perdóname, ¿tú precisarías algún logro especial? Sí, yo quisiera decirte, resaltar lo que manifiesta el señor presidente. La reestructuración de relaciones, insisto, la palabra es pragmatismo. Dejamos la ideología y buscamos el pragmatismo que se necesita en el país. Aquí no estamos, cuando tú exportas no te dicen si el banano es de izquierda o de derecha. Tú tienes que exportar productos con calidad y competitividad. Eso el mundo ha percibido, la confianza que dice el presidente. Te quiero precisar, Eduardo, sí. qué logros puntuales. Habló ya el presidente. El Ecuador hoy tiene acuerdos comerciales concretos. En este año se ha ratificado el EFTA. Países de Europa del Norte con un altísimo poder adquisitivo, que muchos de nuestros productos, especialmente agrícolas, entraban pagando aranceles. Ya está efectivo, ya está operativo. Hoy eso va a incrementar más exportaciones agrícolas y obviamente más fuentes de empleo. Con el Reino Unido tenemos ya un tratado bilateral importante. Salió del Brexit, pero nosotros anticipamos eso y trabajamos inmediatamente. Y estamos trabajando en Alianza del Pacífico, un bloque fundamental para el presente y el futuro productivo del Ecuador. Eso nos va a desencadenar ¿en qué? En buscar Asia-Pacífico, que es lo que los países están buscando. Entonces, esa es la política concreta que se estructurando y creo que va a generar, y tenemos cifras, claro, lo que ha representado en incremento de exportaciones, dolarización y plazas de empleo. Presidente. Sí, tal vez algo que habría que redundar. Las cifras, por ejemplo, con respecto al EFTA, se calcula que serán de aproximadamente el 12% de crecimiento. Imagínense lo importante. Además, con Inglaterra, con el Reino Unido, perdón, nosotros tenemos un comercio de aproximadamente 160 millones de dólares que ahora se va a ver potencializado y ratificado nuestras exportaciones a ese espacio. Y en lo que corresponde a la Alianza del Pacífico, con Chile, aproximadamente desde el 1914 tenemos $1.000 millones de exportación. Chile es seguramente a nivel sudamericano, con excepción de Colombia y Perú, el principal destino de nuestras exportaciones. Yo tengo aquí dos puntualizaciones, si me permite, señor presidente, a propósito de esta última exposición suya y del ministro. Usted ha dicho que, y nos consta, que una de las principales misiones o desafíos que ha debido enfrentar es el poder recuperar la confianza internacional a efectos de que nuestra oferta exportable pueda llegar a cada uno de estos destinos tras esta gestión ardua, porque no debe ser tarea fácil. Sin embargo, ¿hasta qué punto considera usted que le ha faltado al gobierno del presidente Lenín Moreno combatir la corrupción? Porque nadie quiere, por ejemplo, llevar inversión a un país donde hay corrupción. Usted ha luchado contra la corrupción denodadamente, ha sido uno de sus ofrecimientos desde que era candidato y ha trabajado arduamente en aquello. ¿Cuánto cree que ha logrado en materia de combate a la corrupción y cuánto le falta por lograr a efectos de que para que estos últimos 6 meses se puedan, ¿por qué no?, venga gente de otros países con suficiente inversión, que es la que requerimos? Mucho, se ha avanzado muchísimo, Luis. La verdad es que si es que nosotros no tenemos un
un comparativo histórico nos es difícil evidenciar todo lo que se ha logrado con respecto a la lucha contra la corrupción. Nunca antes, jamás en la vida, en la historia ecuatoriana, ha habido una lucha contra la corrupción tan denodada y tan certera y efectiva como lo ha habido en este gobierno. Sin embargo, la lucha contra la corrupción no corresponde únicamente al gobierno central. Es una tarea en la que participa activamente pues, la justicia, Fiscalía y Contraloría, entre otras instituciones, y también, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil. Es una tarea conjunta, pero por supuesto nosotros también hemos de reconocer que no es que los corruptos se entregan, pues no es que los corruptos vienen con un letrero que dice corrupto en la frente. Ha tenido que haber un trabajo ha debido haber un trabajo muy tenaz para lograr encarcelar a más de una veintena de corruptos y tener, además, en exilio voluntario y sin vergüenza a muchos de los corruptos. Ya le decía que había dos puntualizaciones, he hecho la una. Y la segunda, celebro el tema del acuerdo o de la negociación para un acuerdo comercial con Reino Unido, lo mismo con el EFTA, con la Alianza del Pacífico. ¿Qué hay de los países del Asia? Colombia, por ejemplo, tiene acuerdos importantes con Japón, con Corea del Sur. ¿Hay algún tipo de estrategia para que en esta recta final de su gobierno poder concretar acuerdos con Asia, con China, con Japón, con Corea del Sur? Sí, claro que sí, claro que sí. El Ecuador es un país que ahora tiene sus brazos abiertos y, por supuesto, también su capacidad comercial destinada a todo el mundo. Nosotros no tenemos amigos preferentes, pero sí podemos tener socios preferentes. Nuestros socios preferentes son, en este caso, Estados Unidos, China, por ejemplo, la Unión Europea, Japón, pero hay por parte de la gestión comercial muchos otros socios que hay que irlos ganando y hay que ir consiguiendo esos espacios importantísimos. Por ejemplo, la capacidad de consumo capacidad productiva y de consumo y de generar inversión de los países asiáticos es bastante grande y nosotros es un mercado que lo estamos logrando a pasos agigantados. Recordemos que hace aproximadamente unos 4 meses hubo por parte de las autoridades aduaneras de China la información de que habían descubierto rastros de COVID en el camarón ecuatoriano. Y tuve que hablar inclusive con el presidente Xi Jinping para manifestarle de que seguramente debe ser una excepcionalidad, pero no es la norma de que eso suceda en Ecuador. Y nosotros tuvimos la oportunidad de manera virtual de hacer conocer a las autoridades aduaneras de China cómo se llevaban los protocolos de bioseguridad, los protocolos para evitar que haya cualquier tipo de contagio de nuestros productos aquí en el Ecuador. Demostrado esto, pues se recuperó el mercado de China que ha alcanzado nuevamente la normalidad. Por ejemplo, por dar un ejemplo apenas, pero seguramente el señor ministro Iván Montaneda conocerá de los avances que ha habido con respecto a las relaciones comerciales, a cómo han mejorado las relaciones comerciales con otros países del mundo. Sí, si me permite, presidente, concretamente lo dije hace un momento, Asia-Pacífico es el presente y el futuro del país. Nosotros estamos trabajando, hemos avanzado en algunas conversaciones con Corea, con China. Japón es un mercado que demanda productos de altísima calidad. Venderle a Japón no le vende cualquier país. El Ecuador tiene esa insignia. Es decir, están muchos de nuestros productos posicionados en ese exigente mercado como es el japonés, que paga buenos precios pero exige calidad, trazabilidad. Y eso es lo que el Ecuador viene trabajando, en trazabilidad, en ser premium and sustainable. Y esa es una estrategia de nuestro gobierno, no a partir del COVID. Antes del COVID tuvimos eso conjuntamente en la estrategia público-privada, con los propios sectores productivos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo conquistamos mercados? Y creo que hoy estamos cosechando eso. Sí, son aproximadamente 800 millones de personas, si es que hablamos ya de la consecución de un objetivo global. 800 millones de personas que están pues, en los tratados que hemos logrado con el EFTA, con el Reino Unido, con Chile, y aquel que camina por la vía correcta, por una vía certera, con los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro principal socio comercial, lo vuelvo a decir. Presidente, amigos, todo el Ecuador ha tenido un año terrible. Esto del COVID realmente ha sido desgraciado y penoso. Vimos morir gente muy querida y lloramos a nuestros muertos como lo hacemos acá con toda fe.
tenemos que mirar hacia adelante, porque a portas tenemos un proceso electoral, presidente. Y siendo usted un hombre que ama la democracia, porque siempre lo he tenido por un demócrata, yo también creo serlo, creo que todos los que estamos aquí lo somos. Así es. Quisiera que usted nos exprese si garantiza su gobierno para el que gane las elecciones, sea en la primera o en la segunda vuelta, que entregará el poder con toda la seriedad y con toda la solemnidad, no importando a quién, que debe un gobierno con el que ha ganado. Así es, Eduardo. Esa es una garantía que, inclusive, como solemos decir nosotros los ecuatorianos, la pregunta ofende. Perdóname el término, porque realmente así es como debería ser. Lastimosamente no ha sido la costumbre en el Ecuador. Ha habido permanentemente acusaciones de que ha habido fraudes electorales cuando estos no nos favorecen. Yo creo que ese tipo de comportamiento hay que procurar siempre evitarlo. El gobierno ecuatoriano entregará el poder el día 24 de mayo del 2021 y sabrá felicitar al ganador y desearle todo el éxito en beneficio de nuestro querido Ecuador. En el mismo contexto, ¿le preocupa, yo creo que a todos, el hecho de que con COVID pueda haber menos gente que vaya a votar? Por miedo, por el tema, por más de que se tomen las medidas, la gente cuando va a votar hay mucha aglomeración. Le hago esta pregunta al presidente de la República porque a mí me preocupa personalmente que no vaya todo el mundo a votar y que después esto se tome o como una excusa, como un tema personal. Mire, Eduardo, desde esos tristes días de abril, mucho se ha ganado en Ecuador. Este momento Ecuador es de los países que menos morbilidad tiene entre los países vecinos. Estoy hablando de Colombia, Perú y Chile, incluida Argentina. Y eso sin duda son cifras alentadoras, pero bajo ninguna circunstancia significa que podemos bajar la guardia. Yo entiendo que el Consejo Nacional Electoral estará trabajando muy arduamente en ver el mecanismo para que se mantenga la distancia social, exigir la mascarilla y ojalá pues tener los elementos como es el alcohol a la mano de todas las personas que procedan a sufragar para que no haya ningún problema. Enhorabuena. Presidente, ¿usted está seguro de que va a terminar su mandato en mayo? Le pregunto esto, permítame solamente, a propósito de que hay todo tipo de voces y corrientes. Y si bien un buen número de ecuatorianos ven con mucho acierto y como uno de sus mayores logros la renegociación de la deuda del Ecuador, también otros dicen que lo que va a heredar el próximo gobernante es una deuda gigantesca y que va a acompañar a muchos otros gobernantes. ¿Cuál es la herencia que dejará a su sucesor y si está seguro de que va a terminar su mandato en mayo? Luisa, bueno, es lo que yo espero y creo que es lo que esperan todos los ecuatorianos, que el mandato democrático se cumpla para no pasar problemas como los que está pasando nuestra querida hermana República del Perú. Perdóname, la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era, Luisa? Sí, ¿qué herencia le va a dejar usted a su sucesor? Esto a propósito de que admiten y reconocen una buena Cuando renegociación. conversé con Richard Martínez, sí, al cual, claro, al igual que todos los ecuatorianos, felicito y estamos muy contentos porque seguramente redundará no solamente en beneficio de Ecuador, sino de América toda, la presencia de una persona tan capacitada como Richard. Cuando Richard me manifestó que estaba haciendo la gestión de renegociación de los bonos de tenedores de deuda externa, yo le había manifestado, por favor, no únicamente pienses en este gobierno. Yo no quisiera, bajo ninguna circunstancia, que le pase al próximo gobierno lo que me pasó a mí, que heredé un servicio de deuda para el año 2017 de aproximadamente 8.500 millones de dólares, los cuales casi la tercera parte del presupuesto nacional es prácticamente impagable. Mire, le hubiera correspondido al próximo gobierno pagar más de 10.000 millones de dólares por concepto de deuda durante el periodo. Pues bien, esa cifra va a ser completamente reducida. No va a llegar ni siquiera a los 700 millones de dólares anuales el pago de deuda. Va a quedar completamente aliviado. Y no solamente eso, sino para que no dejen la mesa servida, pongámoslo entre comillas, como me dejó el gobierno anterior. Además, poco más de 1.500 millones de dólares
que corresponden a los recursos que nos entrega el Fondo Monetario Internacional, va a recibirlos el gobierno que viene. Entonces, digámoslo de mejor manera, con una frase coloquial que utilizábamos con frecuencia antes los ecuatorianos, va a venir con la palanqueta bajo el brazo gracias a la responsabilidad de este gobierno. Presidente, una pregunta rapidito. Se habló mucho de lo que venía antes de fin de año, el dinero del Fondo Monetario, sé que viene algo del BID, de la CAF, pero el tema chino se quedó en suspenso. Lo escuché al ministro la semana pasada hablar del tema. ¿Esto qué significa, presidente? Estos 1.400 millones que no nos van a ingresar al Ecuador finalmente. Me daría mucha pena que no ingresen esos recursos y sería también muy negativo para la economía del Ecuador, pero sin embargo inmediatamente el nuevo ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, ha buscado alternativas y las ha encontrado. Es decir, que nosotros no vamos a pasar dificultades durante nuestro periodo. Sin embargo, debemos estar atentos, no bajar la guardia en todos los sentidos para poder cumplir con esta aspiración que yo le había planteado el 24 de mayo, de lograr que los ecuatorianos estén alimentados. En el Ecuador no hay hambre, por una parte; por otra parte, que se sostenga la dolarización, la cual estuvo en peligro en un momento, pero supimos salir adelante, proveer de empleo y, por supuesto, también proporcionar todos los instrumentos, todos los mecanismos para que los ecuatorianos tengan la salud, que lastimosamente se ve mermada por la corrupción en los hospitales de Guayaquil, principalmente durante el mes de abril. En ese contexto, ¿usted aceptará una censura de la Asamblea a la ministra de Gobierno? ¿Acatará lo que resuelvan o la mantendrá en el cargo? Democráticamente uno dice la Constitución que uno debe obedecer la decisión de la Asamblea. Me dará mucha pena, no por la señora ministra de Gobierno, que seguramente se mostrará bastante aliviada de poder liberarse de una tarea tan dura como le ha correspondido. No olvidemos que si es que hubo una persona que se comportó con heroicidad durante el mes de octubre, pues precisamente la señora ministra de Gobierno. Me daría mucha pena no poder contar con ella. Más que pena a mí, debería darle pena al pueblo ecuatoriano, que ella supo defenderle con denuedo, con cariño, con esfuerzo y con la inteligencia que le caracteriza en el mes de octubre. Pero sabré acatar la decisión que tome la Asamblea Nacional. Yo veo allí que hay demasiada política. Lastimosamente el periodo de elecciones se cruza con aquello. Veo también muchas manifestaciones de odio que deberían dejarlas a un lado, principalmente en este proceso electoral. Si hay un momento en el que hay que dejar de lado el odio y más bien convertirla en propuestas, porque siempre esas debilidades que puede tener en el corazón un ser humano se pueden transformar en oportunidades de cómo salir adelante. Plantear cómo salir adelante en esta circunstancia tan difícil que nos ha tocado pasar y que todavía no ha pasado. Estamos viendo que en Europa hay recrudecimiento de las infecciones de COVID. Nosotros debemos estar completamente atentos. Creo que lo estamos manejando bien. El trabajo que hace el señor Ministro de Salud y todo el equipo de salud ha sido extraordinario y por eso las cifras son alentadoras. ¿Hay vacuna, presidente, contratada? ¿Se ha hablado de esto claro que sí. próximamente? Claro que sí. La vacuna está hecho el contacto por lo menos con 2 casas, de las cuales una de ellas ya ha manifestado que tiene más del 90% de efectividad, como es el caso de Pfizer, y hay el contacto también con otras. AstraZeneca, es Pfizer la de AstraZeneca también, ¿no es cierto? Y hay la de la Universidad de Oxford también. Moderna es, ¿no? Sí. Con la cual ha habido ahí los contactos respectivos, y estamos a la expectativa pues, de que cualquier país en el mundo que tenga un mejor desarrollo tecnológico y científico que el nuestro nos pueda proporcionar las vacunas. No hemos cerrado absolutamente ninguna puerta y apenas tengamos las vacunas empezaremos a suministrarla a los ecuatorianos para que eviten este terrible mal. Muchísimas gracias, señores y señoras. Luisa, Eduardo, ministro, señor presidente. Lamentablemente, cuando la conversación es agradable, el tiempo pasa volando. Sí. Hemos intentado meter muchísimas cosas aquí y pues simplemente para rescatar en un cortísimo resumen, un mercado de 800 millones de consumidores abre las puertas a productos ecuatorianos para evitar la doble tributación y facilitar estos mecanismos de negociación. Hemos firmado convenios con 18 países, de tal manera que eso no será un impedimento.
En el primer semestre del año 2020, a pesar de la dura situación de la pandemia, se aprobaron 28 contratos de inversión por un monto de casi 400 millones de dólares. Eso siempre es una buena noticia y con mayor razón en un año tan complicado como este. Y también fue resaltar que gracias a los estrictos controles que Ecuador aplicó durante la pandemia, entre enero y agosto de este año, la balanza comercial no petrolera mostró un superávit de 473 millones de dólares. Si a esas buenas noticias tangibles le sumamos la conclusión que ustedes amablemente y saliéndose un poco del libreto del tema. Somos periodistas, somos periodistas. No, pues y eso es lo que hacemos, ¿no? Sí, pero le dio, claro, le dio un contexto político sumamente interesante que yo creo que es muy claro mencionarlo, ¿no? Ha costado mucho recuperar la confianza perdida. Como decía el señor presidente, destruir confianza toma un segundo, reconstruirla toma mucho más. Y en ese sentido, lo que este gobierno ha hecho a través de las decisiones políticas del presidente Moreno es toda la carpintería necesaria para volver a armar las piezas de este rompecabezas y que el engranaje de una república democrática, independiente y que se mantiene en buenas relaciones con el mundo vuelva a caminar en beneficio de todos los ecuatorianos. Quiero agradecer su presencia, el haber compartido su tiempo con nosotros. Muchas gracias. Solamente para terminar, un tema, si me permites, Caridad. Un señor periodista el día viernes me preguntaba que por qué el presidente no sale con mayor frecuencia a los medios de comunicación. Y realmente ha sido un reclamo permanente por parte de Caridad, principalmente, de que el presidente informe. Yo le he manifestado que yo no creo en la sobreexposición de los primeros mandatarios. Observo con mucha admiración que en los países europeos, donde todo funciona correctamente, la exposición por parte de autoridades es bastante baja. Pedí inclusive que en el primer año no se gaste un centavo en comunicación para destinar ese dinero precisamente a inversiones tan necesarias en momentos tan difíciles como los que nosotros recibimos de Ecuador. Mi aspiración es que algún momento, a diferencia del gobierno pasado, los gobiernos que sucedan tengan precisamente no tengan ese defecto de sobreexponerse, de sobredimensionar su propia figura. Todo lo contrario, que la humildad sea el mecanismo que utilice un presidente para poder dirigirse a su pueblo en los momentos únicamente que se requiere. Pero eso sí, que las cosas funcionen de manera correcta, que sigamos mejorando en ello y, como lo decía Caridad, pues ojalá y a pasos agigantados vayamos formando el Ecuador que ustedes y nosotros queremos y ansiamos. Muchas gracias, Gracias, presidente. Solamente para terminar, agradecer a las 213 radios que se han enganchado voluntariamente a esta cadena y dentro de ellos, pues a Roberto Martínez, un abrazo muy grande por el 70 aniversario de Radio Atalaya de Milagro. Esa permanencia en el tiempo nos enorgullece a todos los que hemos estado en el paso de la comunicación en este país, porque da cuenta de que lo estamos manejando con seriedad. Así que, pues con eso, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes y un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Gracias. Buenas tardes.